Especial de prensa en Iquique TV Noticias. Vamos a conversar con la senadora por Tarapacá, Luz Ebensperger, quien además es vicepresidenta del Senado. ¿Cómo está, senadora? Muy bien, Mauricio. Senadora, bueno, ya hay prácticamente empezado casi una semana del nuevo gobierno, pero queríamos también preguntarle por lo que fue el cierre del gobierno de Sebastián Piñera. Sabemos que da la impresión de que el cierre del gobierno, la relación entre la coalición y el expresidente estaba, no sabemos si deteriorada a raíz de lo que pasó con la pandemia, los retiros y la crisis migratoria, donde también fue bastante crítica del actual del gobierno. Mira, si uno hace una evaluación del gobierno de Sebastián Piñera, hay cosas buenas sin duda, hay cosas no tan buenas. Yo efectivamente he sido crítica de algunas cosas. Creo que también fueron 4 años difíciles, ¿no es cierto? Y hay que distinguir. Sebastián Piñera, o el gobierno de Sebastián Piñera, ¿no es cierto?, tuvo un año en que él gobernó de acuerdo a su proyecto y a su programa de gobierno. Luego le vino un año en que tuvo que enfrentar un estallido social, mucha violencia y que tuvo que empezar a enfrentar otro tipo de cosas, tuvo que dejar de lado su proyecto de gobierno y empezar a sacar adelante acuerdos y proyectos de ley en base a lo que ese estallido social exigía para frenar un poco la violencia. La destrucción. Chile ardía en ese momento, si ustedes recuerdan, por los 4 costados. Viene el acuerdo del 15 de noviembre y cuando estamos un poco saliendo de eso, planificando el plebiscito, toda esta serie de elecciones que venían, bueno, estalla en marzo del 2020 la pandemia y termina sus últimos 2 años de gobierno con esta pandemia en que también ya definitivamente su programa de gobierno queda absolutamente de lado porque luego de este año de estallido social enfrenta estos 2 años de pandemia. Entonces son 3 años de los 4 que significa un mandato presidencial que fueron difíciles, que cambia absolutamente lo que es un gobierno con 4 años normales y que por lo tanto también hay que evaluarlo de acuerdo a eso, a lo que pasaba en el país. Entonces, sí, yo he sido crítica y digo que, y lo sigo sosteniendo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la seguridad y de la migración, yo creo que el gobierno de Sebastián Piñera, al menos en la región de Tarapacá, fracasó, ¿no es cierto? Hoy día nosotros, a una semana de que haya terminado, seguimos sin solución a la grave crisis migratoria y consecuencialmente de esa crisis migratoria a la grave también o al grave aumento de delitos violentos en nuestra región, particularmente en las comunas de Iquique y Alto Hospicio. Pero también yo puedo decir que gracias al gobierno de Sebastián Piñera se salvaron la vida de millones de chilenos producto de esta pandemia. No sé si otro gobierno o otro presidente hubiera estado a la cabeza de Chile liderando esta pandemia, se hubieran podido salvar esas millones de vidas. Entonces, uno evalúa distintos aspectos, algunos buenos, otros malos. Si uno evalúa el plan de gobierno, el programa de gobierno, se lograron cumplir algunas cosas, muchas no. No le puedo echar toda la culpa al presidente porque evidentemente muchos de ellos no se pudo cumplir porque la mayoría de los recursos y el país también termina endeudado producto de la pandemia, producto del estallido social. Y como he visto los primeros anuncios, las primeras medidas que ha tomado el gobierno de Gabriel Boric, y hay algunos nombramientos a nivel regional, Seremi, delegados presidenciales, y sobre todo en materia migratoria. Mira, yo creo que es muy luego para hacer una evaluación. A mí me gusta ser seria en estas cosas. Yo creo que a todas las personas, sobre todo cuando asumen cargos públicos, independiente que sean de un signo político distinto a uno, hay que darles la oportunidad que demuestren con hechos más que hacia atrás. Porque claro, yo hoy día podría dar una opinión del delegado presidencial de lo que él ha sido hacia atrás, pero él hacia atrás no ejercía un cargo público. Entonces, me parece a mí que sería muy injusto que yo lo evaluara hoy día y lo criticara porque hacia atrás él ha sido recurrente en recursos de amparo a favor de la no expulsión de migrantes clandestinos. Pero en ese momento él era una persona que no ejercía ningún cargo público.
a mí me gustaría evaluarlo a él o dar una opinión en un par de meses más, cuando ya haya actuado como delegado, ejerciendo ese cargo. Yo quisiera ahí poder evaluarlo si él ha dado cumplimiento a la ley migratoria y a su reglamento. Y si no lo ha hecho, ahí lo podré criticar, ¿no es cierto? Porque a mí me parece que cuando tú ejerces un cargo público, puedes o no estar de acuerdo con una ley, pero aunque no estés de acuerdo, tienes la obligación de cumplirla. Y si él no lo hace, yo lo voy a criticar. Pero hoy día no lo puedo hacer, porque yo no tengo el derecho de criticar a una persona por lo que hizo hacia atrás cuando no era autoridad pública. Hablábamos de la coalición, de lo que es Chile Vamos. ¿Qué pasa ahora que van a ser oposición, que volvieron a ser oposición? Ya partió ya con unas diferencias ahí por el acuerdo que se tomó en el Senado por parte, por lo menos, de la Renovación Nacional, que están bastante molestos. Incluso se han congelado las relaciones, donde de hecho con ese acuerdo usted resultó electa como vicepresidenta del Senado. Mira, yo espero que hayamos ya, al menos nosotros ya dimos vuelta a la hoja. El Senado resultó conformado, ¿no es cierto? Está hoy día en un empate. Hay 24 senadores oficialistas, 24 senadores de mi sector, más un senador independiente del sector de ellos y un senador republicano que se supondría que es de nuestro sector, pero que había anunciado que no iba a votar por Chile Vamos. Entonces, si nosotros llevábamos un candidato a la presidencia y un vicepresidente a la mesa de nuestro sector y ellos llevaban los mismos candidatos de su sector, íbamos a terminar empatados a 24 y eso se iba a resolver con una moneda. Hoy día en que el país vive momentos complejos, en que también se juega la permanencia del Senado, la supervivencia del Senado, que es, a mi modo de ver, algo bastante importante, que este año además cumple 200 años de tradición chilena, que si además tú revisas la historia del país y todos los grandes problemas que ha tenido, ninguno ha tenido su origen en el Senado. No obstante, la mayoría de las soluciones a los problemas de Chile han sido resueltos en el Senado, o han tenido su origen a esa solución en el Senado. Nos parecía que era nuestra responsabilidad aportar desde el Senado a dar gobernabilidad al país, ser una institución seria, responsable, y que de ahí también salieran muchos acuerdos, no solamente para dar gobernabilidad, vuelvo a decir, y ayudar al gobierno y también a la convención. Y por eso comenzamos a conversar todos los sectores, incluido Renovación, con los senadores del Frente, y llegamos a este acuerdo de compartir las mesas, de que los 4 años nos turnáramos un año teniendo mesas compartidas, cuando el presidente fuera del sector de ellos, la vicepresidencia iba a ser del sector nuestro, que las presidencias se iban a alternar cada año, por lo tanto el próximo año la presidencia le toca a nuestro sector y la vicepresidencia a ellos. Y cuando uno llega a acuerdos, tiene que ceder, las partes tienen que ceder. Y Renovación dijo que su candidato a la presidencia iba a ser Osandón, y en eso nadie tiene un problema. Pero además de señalar que su candidato era Osandón, dijo que tenía que ser el primer año, y de ahí no se movió. Entonces, con eso era imposible llegar a un acuerdo, porque el que sea Osandón nadie se lo podía criticar, porque cada partido, cuando le iba a tocar la presidencia, ese partido dice quién es su candidato a la presidencia, ¿no es cierto? Este año se decidió que era el PS el quien partía, y por lo tanto el PS ponía a su presidente. A la UDI le tocaba la vicepresidencia y la UDI decidió que fuera yo. Y Renovación finalmente no quiso llegar al acuerdo porque ellos querían partir siendo la presidencia este año, y nosotros, cuando el PS dijo que ellos querían partir, creímos que, o concedimos que partieran ellos este año, porque consideramos también que era justo, si ellos eran parte del gobierno, que ayudaran a la instalación del gobierno. Nos interesa que a Chile le vaya bien. Nos interesa que al gobierno, aunque no sea de nuestro signo político, le vaya bien, porque si le va bien al gobierno, le va bien a los chilenos. Y cuando uno está en política para que a la gente le vaya bien. Y ese fue el problema. Renovación dice que nosotros negociamos a espaldas de ellos. Eso es mentira. Siempre Renovación estuvo en la negociación. Al final no suscribió el acuerdo porque no fue Osandón el presidente el primer año, y se enojaron.
Eso fue la verdad lo que pasó. Pero bueno, o nosotros como UDI dimos vuelta a la página, seguimos conversando, esperamos que Renovación se suba rápidamente a este acuerdo. Seguimos conversando porque ahora viene la integración de todas las comisiones, que es donde realmente se legisla y que esperamos que de aquí a fin de mes ya estén constituidas. Recordar que cada comisión se conforma por 5 senadores. Estamos empatados también, por lo tanto ahí también hay toda una negociación de quiénes tienen las presidencias, porque quien tenga la presidencia de la comisión es quien decide qué proyectos se ven. También llegamos a un acuerdo que el que tenga la presidencia de la comisión, ese sector va a tener 3 senadores y el otro sector 2. Y así también vamos a ir alternando la presidencia y van a ir alternando quién va a tener 3 y quién 2. Así que esperamos que prontamente, vuelvo a decir, Renovación termine su etapa de reflexión y suba nuevamente a este acuerdo. Senador, ¿y cuál es el balance que usted hace a la mitad de su periodo? Me imagino que influyó también la contingencia en su momento, estuvo el tema de los retiros, también que usted se puso todo ello. ¿Y cuál va a ser el rol de Luz Ebensperger como senadora, como líder política de la región? Ya no en el oficialismo, ahora en la oposición y con una minoría también en representación parlamentaria, donde teníamos 3 diputados de derecha, ahora tenemos, 3 parlamentarios, ahora tenemos 3 parlamentarios de la centroizquierda. ¿Va a ser el mismo rol el que usted va a jugar? Bueno, yo, parto por lo primero que me dijiste. Han sido 4 años bastante intensos. Yo puedo tener muchos defectos, pero soy una persona absolutamente responsable en el trabajo, soy trabajólica y asumo las consecuencias de lo que hago. Efectivamente, yo creo que de estos 4 años ha tocado tomar decisiones difíciles. Creo que una de las más difíciles, sin duda, ha sido el rechazar el 10%, ¿no es cierto? Porque era un proyecto de ley muy popular, pero que después de estudiarlo mucho, después de escuchar a las personas que saben de la materia y además estar convencida de tener cuestionamientos de forma y de fondo, de forma porque el proyecto no podía ser una moción parlamentaria, era inconstitucional, era un tema de iniciativa exclusiva del presidente. En fin, y además lo más importante que habían, que eran los cuestionamientos de fondo, yo opté por rechazarlo en todas las veces que se presentó y eso evidentemente que me atrajo una funa generalizada, eso ha tenido altos costos, pero yo creo que cuando uno es una política seria, no puede tomar la decisión de votar a favor o en contra de un proyecto pensando en la galería, en cuántos votos vas a sumar o en cuántos votos vas a perder. Eso es lo que yo creo que la gente... la cabrea de los políticos, que vote no seriamente, sino pensando en la popularidad. Y yo creo que al revés, que uno tiene que en política tomar las decisiones que uno estima que son las correctas, independiente que eso le traiga consecuencias poco populares. No ha sido años fáciles, a eso tú le sumas el estallido social, ¿no es cierto?, que mayoritariamente se asuma un sector distinto al mío, pero bueno, esta cosa siempre se dice que es sin llorar. Yo creo que uno está en política para aportar. Yo estoy satisfecha, uno siempre cree que lo puede hacer mejor y voy a seguir trabajando. Para mí es un honor representar a la región. Creo que también es un honor que una senadora de la región de Tarapacá, una región de zona extrema, chiquitita, que electoralmente, ¿no es cierto?, pesamos muy poco desde el punto de vista poblacional, de cómo influyen otras regiones en resultados de elecciones nacionales. Hoy día sea vicepresidenta del Senado. También es un orgullo. Me siento muy honrada que mi bancada me haya elegido a mí para esa vicepresidencia y eso además conlleva también una responsabilidad. Responsabilidades políticas, bueno, responsabilidades administrativas, protocolares, dirigir la mesa cuando me corresponda, determinar la agenda legislativa, los proyectos que se ponen en tabla en conjunto con el senador Elizalde. Y por cierto, también yo tuve una conversación con el senador Elizalde, un poco depende, tú me preguntabas qué voy a hacer yo como vicepresidenta. Depende de uno, si uno quisiera podría ser casi una figura decorativa la vicepresidencia, pero yo no voy a ser una figura decorativa, yo voy a trabajar esta vicepresidencia y voy a cumplir el rol que tenga que cumplir en la mesa y voy a tratar de dejar muy bien representada a la región.
Ya pues, senadora, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Mauricio. Conversábamos con la senadora Luce Bensperger, vicepresidenta del Senado, quien realizó en este especial de prensa de Iquique TV Noticias un balance de lo que fue el gobierno de Sebastián Piñera y los primeros días del gobierno de Gabriel Boric.